Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Os preguntaréis qué hago aquí un día como hoy lunes, que nada tiene que ver con las charlas de Amparo. Bueno, pues simplemente estoy aquí para dar respuesta a unas preguntas que me han formulado referente al programa que se emitió el miércoles pasado sobre las fases del abuso narcisista. Entre ellas estuvimos hablando de la envidia. Yo afirmé, soy dueña de mis palabras y afirmé que el psicópata no se consideraba un ser envidioso. Sin embargo, bueno, pues hubo una oyente que me formuló una pregunta diciéndome bueno, pues que ella creía que era su forma de ver las cosas, que realmente eran muy envidiosos. A tal respecto, yo no le he respondido a ella, pero sí que hoy quiero dejar latente y patente una lectura referente a la envidia de un psicópata. Es una lectura porque podía haber respondido directamente y nadie se hubiera enterado de la respuesta que le hubiera dado. Pero creo que esto es oportuno hacerlo conocer y que la gente realmente, bueno, pues entienda o vea entre líneas todo aquello que realmente se envuelve dentro de lo que es la envidia de un psicópata, si la tiene o no la tiene. Y por ello, sin más dilación, voy a pasar a leer todo esto que he encontrado en uno de mis libros de la biblioteca. Y dice así, si me perdonáis, vamos a ver. La envidia es un sentimiento de tristeza, producto del miedo al desprecio de los demás. Si obviamos la moral, el valor que los demás nos dan para relacionarse con nosotros es la estima que estos nos dan. Cuando una persona se siente inferior a nosotros, se siente víctima de nosotros, quienes robamos su felicidad al despreciarla socialmente. El envidioso nos teme al pensar que robamos su felicidad y apuesta a defenderse de ello con ira. ¿Cuál era la característica fundamental cuando un psicópata o una psicópata reacciona ante cualquier circunstancia adversa a sus deseos? La ira, ¿no? Pues aquí tenéis una respuesta a ello. Es por esto que la envidia se da en gente cercana a nosotros y no lejana, pues la gente cercana es la que entra en nuestro círculo de relaciones, del que obtenemos nuestra felicidad, generado por lo que otro tiene y uno no tiene, que genera ira contra su fuente. Es decir, esa persona que tiene envidia está sintiendo la ira y es la característica, una de las características fundamentales del psicópata. Disculpar que es que estaba sonando el teléfono. Sigo. Es un sentimiento suscitado por la pérdida de competencia propia. Un psicópata no quiere perder nunca su competencia, su poder. Por tanto, el envidioso trata de destruir la autoestima del envidiado. ¿Qué hablamos de la autoestima? Estuvimos hablando de la autoestima, estuvimos hablando del sentimiento, no, sino de la emoción, que es la autoestima. La autoestima es esa emoción, tanto positiva o negativa, que tiene la persona de sí misma. Luego, entonces, apliquémonos esta definición. Por tanto, el envidioso trata de destruir la autoestima del envidiado, que es el valor que el envidiado se da a sí mismo, y de conseguirlo lo volverá débil, consiguiendo el envidioso suplir su infelicidad por goce. Gozan cuando consiguen aquello que desean, pero no interviene
la envidia. Interviene porque la envidia, como hemos dicho al comienzo, es un sentimiento. Es decir, el envidioso nunca dará muestras observables de que su comportamiento hacia el envidiado sea motivado por rabia hacia él mismo, sino todo lo contrario. Es decir, está culpabilizando al envidiado. Daros cuenta el juego para que realmente os lleguéis a entender el juego de palabras que estamos dando en esta lectura. El envidioso dará a entender que su comportamiento hacia el envidiado es motivado por su superioridad para con él mismo, siendo esto así para que el envidiado sepa que hay que, detrás de esa cortina de humo, este debe dudar siempre de la propia realidad, de la aparente. ¿Cómo se pone en entredicho la realidad? Para dudar de la realidad, esta debe rebatir una anterior, es decir, la realidad presente nos pone en duda al chocar esta con la realidad pasada. Si esta es diferente a la presente, ojo, ¿a través de qué juicios de valor pretende el envidioso debilitarnos? A través de juicios de autoestima. Esto es, nuestra autoestima pasada influirá en la elaboración de juicios a nuestra autoestima presente. Si la pasada es distinta a la presente, haciéndonos dudar entonces de los juicios presentes. Si la realidad que el envidioso nos muestra pretende que emitamos juicios negativos a nuestra autoestima, dudaremos de estos cuando nuestra autoestima pasada haya sido positiva. Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de emociones. Posiblemente es difícil de entenderlo. Y si sois neófitos en este tema, mucho más. Pero tiene su contenido y lo embarra de alguna manera con el texto de la realidad, esos juicios de valor que hace el envidioso. Y si os dais cuenta, habla de juicios positivos y de juicios negativos cuando habla de autoestima, que es la emoción. El psicópata no tiene emociones ninguna. Si en el pasado nuestra autoestima era negativa y en el futuro el envidioso nos negativiza, creeremos sin duda lo que el envidioso nos dice. ¿El qué nos dice? Mentiras. Las mentiras patológicas que nos dice un psicópata o una psicópata. Y siempre negatizando o negando y culpabilizando al envidiado en este caso. Ser o no ser valioso es algo subjetivo y nosotros podemos elegir qué concepto tener de nosotros mismos, pues todos somos valiosos, como a la misma vez insignificantes. Podemos elegir nuestro autoconcepto. Ahora bien, cuando nuestro autoconcepto es negativo y un envidioso nos machaca, normalizamos su comportamiento. Consideramos que el envidioso nos invade o nos invalide es normal, puesto que nosotros no valemos nada para el envidioso. Y aquí está el problema. Consideramos normal que nos machaquen. Eso es lo que ocurre a las víctimas de los psicópatas y de las psicópatas. La respuesta que se puede dar a este machaque es variada, acorde a la persona. Si al que machacan tiene un bajo grado de narcisismo, de amor propio, simplemente cederá a su machaque. Si su narcisismo es alto, responderá con todos los dientes de fuera. Pero sea como sea la respuesta, agresiva o inhibida, esto no soluciona el problema inicial. Normalizar el comportamiento del envidioso, eso es normalizar y no
se puede normalizar la envidia. Un narcisista, cuando nos referimos a un individuo con un elevado narcisismo, que procesa una autoestima muy, muy paupérrima, normaliza que los demás lo machaquen. Por eso que está constantemente invalidando a los demás. Y cuando recibe una mala crítica, tacha a la persona automáticamente de envidiosa de él mismo, de ese narcisista mismo. Pero esto es parte de lo que la psicología se llama mecanismos de negación de la realidad, que se da cuando el miedo se apodera de nuestra mente y se niega la realidad, pero no es una realidad, no es una negación real, sino patológica. Así pues, la negación de la realidad en el narcisista no es genuina, sino patológica. Del miedo se apodera de su mente ante las malas críticas, puesto que va a salir a la luz su auténtica autoestima. De ahí la constante búsqueda de admiración y de cargarse la autoestima ajena. Sea como sea nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, el que una persona nos machaque es totalmente anormal. No debemos nunca normalizar el machaque al que nos somete un narcisista. Si alguien puede dar una mala crítica, pero siempre justificada y destinada a ayudarte a que mejores, a querer que no te empeores, eso sí que es normal. Pero si una persona no está nada más que machacándote, deben saltarte todas las alarmas. Toda persona, y repito, toda persona que no para de invalidarnos, de hacernos de menos, es una persona que por diversas razones goza comportándose así. Con esto creo que está todo dicho, pero voy a seguir leyendo. Ya sea por envidia, ya sea por tener una personalidad patológica, sea esta antisocial o narcisista, goza por las razones que sean. El comportamiento de una persona que nos invalida no es normal. Muchos de los adultos que sufren un TPE, es decir, un trastorno de la personalidad por evitación, fueron victimizados en su infancia o adolescencia a través del acoso escolar. Un niño que nace con un sistema nervioso que le predispone a sentir más miedo que otros niños será causa de que los niños más crueles descarguen sus tendencias antisociales sobre él. De forma que los niños crueles gozan de tapar su debilidad con el niño más débil. Esto a lo mejor no afecta la autoestima del niño al principio, pero con el tiempo se llegará a creer lo que le dicen. Y si encima este niño sufre rechazo por parte del resto de los niños por miedo a bajar su estatus, que no es otra cosa que el fruto de la observación pasiva del acoso, ver que se meten con él porque es débil y creer la etiqueta que los acosadores le han puesto, teniendo así que estar con él, pues su autoestima al finalizar el proceso de socialización quedará ni más ni menos por los suelos. Una persona con trastorno de la personalidad de evitación llegará a creer fervientemente que es normal que le digan que no vale nada. Teme a la crítica como la peste y evita todas las situaciones sociales o la mayoría por miedo a ser criticado, porque están absolutamente convencidos de que lo van a hacer y que por este motivo van a ser rechazados. El temor al desprecio, al rechazo, es lo que hace competir a los demás, los unos con los otros, por la autoestima. Las personas con trastorno de la personalidad de evitación están tan invalidadas en su mente que están absolutamente
seguras de que los van a rechazar y como sienten el miedo natural que todos tenemos al rechazo, ni siquiera intentan batallar por su autoestima, pues están seguras que van a fracasar. Evitan todas las situaciones sociales. Fíjense hasta dónde llega el normalizar el machaque, llegar a creer que en cualquier situación social les van a invalidar, a devaluar, a criticar, a reírse incluso de ellos. El comportamiento de una persona supresiva hacia nosotros no es normal. Así pues, si queremos dudar de la realidad que un envidioso nos muestra, hay que tener una respuesta refleja de duda hacia lo que nos dice esa persona, puesto que su comportamiento es anormal. ¿Cómo es el comportamiento de una psicópata? Pregunto. Un antisocial puede invalidarnos para ocultar su debilidad. Un narcisista puede hacerlo para ocultar su paupérrima autoestima, pero también puede hacerlo para ocultar su debilidad de cara a los demás o para ocultar su autoestima de cara a los demás. Es decir, un antisocial puede que ya haya proyectado en ti su imagen de víctima, pero te invalidará de cara al público para asegurarse de que ésta quede proyectada, al igual que un narcisista puede que haya proyectado su paupérrima autoestima en ti, pero también te humillará de cara al público para aseverar que así sea. Cabe decir que el antisocial no es envidioso, sino destructivo a secas. Él no destruye por envidia, sino por miedo. Por miedo a la destrucción, a ser víctima. El narcisista sería un caso de envidia extrema y permanente dirigida hacia otro ser humano. Y el envidioso es una falla narcisista puntual. Ojo, una falla narcisista puntual. Con una alta autoestima, ni el narcisista podrá proyectar su paupérrima autoestima sobre ti, ni el antisocial su débil y victimizada imagen. Por tanto, no se producirá una supresión pasiva por parte de estos en el sentido de suprimirte solo de cara al público para asegurar sus proyecciones, sino que tomará una supresión activa, una supresión constante y a muerte hacia ti siempre. Estarán muy, muy nerviosos. No hay diferencias en la supresión hacia ti por parte de un antisocial bien adaptado, un narcisista o un envidioso, puesto que te está machacando igual. Habría que estudiar la personalidad del supresivo que te suprime para saberlo. Dicho lo dicho, se da a entender que no se puede detectar con un 100% de seguridad que quien te suprime es un envidioso, pero sí prácticamente al 100%. El porcentaje del narcisista más el antisocial más el psicópata es de apenas el 3 o el 5% de la población, teniendo pues un 97 o un 95% de probabilidades de estar antes con un envidioso que alguien con un desorden de la personalidad. Finalizando, sea nuestra autoestima baja o alta, cuando una persona no para de invalidarnos, de machacarnos, de decirnos no valemos, alerta. Estamos casi con la total seguridad frente a un envidioso. Creer en la propia valía es causa de la verdadera respuesta automática para que el envidioso, pero si todavía nos cuesta valorarnos, debemos seguir la siguiente lógica, que debe instaurarse en nuestra mente como un pensamiento reflejo. Comportamiento supresivo es igual a anormalidad, es igual a un ser envidioso. Y con esto, si habéis sabido leer o escuchar entre las líneas de todo lo que he leído, os daréis cuenta de si realmente son o no son
envidiosos, los psicópatas, los antisociales y los narcisistas. A partir de ahí ya podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo simplemente me he basado en, bueno, pues en buscar esta lectura que de alguna manera pues puede servir para orientaros en cuanto se refiere a la envidia de estos seres antisociales que tenemos desgraciadamente. Hasta aquí, bueno, pues el tema, la respuesta que quería dar. Muchísimas gracias y Dios mediante nos vemos el miércoles próximo, es decir, el día 27, nos vemos con las charlas de amparo. A ver si por fin conseguimos finalizar el tema de las fases del abuso, de ese control de abuso de los narcisistas, de los psicópatas. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes y muchísimas gracias y hasta muy pronto. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Chao.